Claro que sí. Bueno, yo quiero presentar a una amiga muy especial en realidad. Ojo cómo me vas a Este, presentar, Lucho. sí, sí, sí. O sea, voy a tratar de presentarte de la manera más formal posible, casi que me pide un imposible para mí. No, Y lo que más me honra es ser tu amiga. entonces, mira, María José, ella es cirujana oftalmóloga, es subespecialista en segmento anterior de córnea y refractiva. Ella es directora médica del Instituto de la Visión, es miembro del board de Alaxar y board del member del iWorld de ASCARS, ¿no? Es expresidente de la Sociedad Argentina de Córnea, Catarata y Refractiva y flamante expresidente reciente de Alaxar también. Así que, María José, primero agradecerte muchísimo por aceptar la invitación, ¿sí? Eh, sabes muy bien el cariño que te tenemos y la admiración siempre también, ¿sí? Así que estamos para escucharte. La agradecida soy yo. Les mando desde acá de Buenos Aires un gran saludo a todos y bueno, huelgan las palabras de la gran amistad que nos une con Lucho, con la familia, entre las familias de ambos. Y bueno, a veces la oftalmología queda trascendida a las relaciones personales de afecto. Así que gracias, me siento como en casa. Cada vez que voy allá a Lima me hacen sentir así. Y bueno, lamento que mi entrenamiento se va a cualquier lado porque vuelvo siempre con 2 kilos más, pero al margen de eso me hacen sentir realmente muy bien. Bueno, entonces, si les parece, empezamos. Tengan la libertad de ir preguntando lo que gusten o de interrumpirme, llegado el caso. Vicente, vos dirás. Listo. Eh, lo que quiero comentarles ahora es los factores relacionados con la ectasia corneal, que es un tema realmente que nos angustia a muchos segmentistas anteriores, porque tiene algunas aristas desconocidas. No es mi intención explayarme, pero sí repasar algunos conceptos para el auditorio que está en un nivel intermedio de conocimiento. Ustedes saben que la ectasia, después de la cirugía refractiva, es una de las complicaciones realmente devastadoras. Es a lo María que José, tememos, viene la menos oye, frecuente. un favor, ¿podría hacer la presentación en grande? Se La tengo ve, en grande. a ver, dale ahí en reproducir. Ahora sí, ¿Mejor? se ve grande. Sí, perfecto. Disculpas. Ahora sí. Es una de las complicaciones, si bien una de las menos frecuentes, afortunadamente, pero es la más devastadora. Ustedes saben que cualquier tipo de cirugía queratorrefractiva, en particular cuanto más profunda, tanto más debilitante, produce una disminución franca de la tensión de las fibras de colágeno. Por ende, se alteran todos los factores biomecánicos que tienen que ver con la resistencia y la estructura corneal. Entonces, para saber cómo acceder y cómo entender por qué se produce la ectasia, porque muchas veces no sabemos por qué, y creo que eso es lo que nos desespera a todos, tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo incidentes, y por lo tanto, estos factores tomarlos para prevenir la ectasia y seleccionar los casos adecuados para que esto no nos pase. Cuando uno dice ectasia, dice adelgazamiento estromal, dice encurvamiento anterior, pero también encurvamiento posterior. Generalmente es miopía, porque es una miopía de curvatura generada por el encurvamiento que se generó. Habla de astigmatismo irregular, que muchas veces no es en un solo eje, y eso es lo complicado. Y fundamentalmente, como epifenómeno de todo lo anterior, disminución de la agudeza visual sin corrección y de la agudeza visual corregida. En realidad, si tenemos que decir, bueno, ok, ¿cuál es la prevalencia de la ectasia dentro de todas las cirugías de LASIK que se realizan en el mundo? Es muy variable. Depende de si es un centro de derivación, depende de la antigüedad del cirujano, de la expertise que tenga el cirujano, depende de una serie de variables. Y si uno arrastra, barre los distintos papers, generalmente los reviews, que son los que tienen más contundencia, vemos que más o menos oscila entre 0,02 y 0,06% de todas las cirugías. Por eso le dije, afortunadamente, no era la complicación más frecuente, pero cuando llega tenemos que plantarnos porque es la complicación más devastadora de todos. Generalmente comienza post cirugía entre los 13 y los 15 meses. El rango publicado es de 6 a 20 meses, o sea, de medio año a 2 años. En nuestra experiencia publicada fue con un promedio de 15 meses, o sea que estamos dentro de los patrones. Si tuviera que resumir los
factores que influyen en el desarrollo de la lactancia son muchos. A mí me gustó plantearlo desde este lado, porque creo que les da, sobre todo a los que tienen un nivel de conocimiento intermedio del tema, les da un buen pantallazo general. Primero, el espesor corneal menor a 500 micras es un factor de riesgo relacionado con la ectasia corneal. ¿Es ese solamente? No. Cuando uno deja un lecho estromal residual, esto es, el lecho calculado posterior a la ablación, a la corrección de la miopía, menor a 300 micras, es otro factor de riesgo. La ablación profunda, o sea, relacionada con la corrección refractiva elevada que se puede aplicar en el paciente, también es otro factor de riesgo. Entonces vamos a esto. Realmente si uno dice, bueno, ¿cuál es el lecho corneal residual que me permita evitar la ectasia? No existe, no hay un consenso exacto. En su momento, Barraquer sugirió no realizar la psique en ojos cuando tenían un lecho residual menor a 250 micras. Luego se corrió este valor a 300 micras. Pero se han reportado casos con paquimetría central mayor a 530 micras. Por lo tanto, el lecho corneal residual no es un factor absolutamente, excluyentemente desencadenante de la ectasia. Entonces tenemos que tener en cuenta este factor, pero no es excluyente. Les decía que la ablación profunda es otra relación prevalente con la ectasia corneal. Es decir, cuando uno corrige miopías que tienen un monto considerable. ¿Por qué se produce el debilitamiento corneal? Esto se debe, primero, muchas veces se producen cortes más gruesos cuando uno hace un LASIK. Entonces, el flap, al ser más grueso a lo planeado, produce un debilitamiento estromal mucho mayor, porque nos obliga incluso, esto está concatenado, a dejar un lecho residual menor a los parámetros de seguridad. Esta topografía es bastante interesante. Nosotros publicamos un trabajo, bueno, además tuvimos un premio NASCAR por esto, en el que miren qué interesante, cuando el debilitamiento es excesivo, generado por una corrección de la ametropía excesiva, generalmente la ectasia corneal, por lo menos durante los primeros meses, después por el frote u otros factores mecánicos podrá modificarse, fíjense qué interesante, la ectasia es central, no es periférica. Es periférica cuando el paciente tiene una condición topográfica patológica previa, pero si es por adelgazamiento y debilitamiento puro, relacionado con una corrección excesiva de la miopía, miren qué interesante, la topografía, como ven acá, muestra una ectasia central. Y esto es mucho más interesante aún. Nosotros lo publicamos, y también, bueno, ganó el Best Paper Obsession. Lamentablemente, cuando tuvimos que analizar los pacientes a los cuales le tuvimos que hacer queratoplastia penetrante, pacientes que habían desarrollado ectasia corneal post-LASIK, algo muy interesante y patognomónico, y que lamentablemente además tiene un correlato y un valor médico-legal, es que había dos factores que no pertenecían a las características histopatológicas de un paciente con queratocono y sí pertenecían a las características histopatológicas de un paciente con ectasia secundaria. O sea, no estaban en una ectasia primaria y sí estaban en una ectasia secundaria. ¿Cuáles eran? Arriba y a la izquierda tienen, bueno, el corte en visión macro, ¿no? Y ya más hacia la derecha y en los dos parámetros de las muestras de abajo tienen los cortes histopatológicos con más zoom. No hay disrupción de la membrana de Bowman en un paciente con ectasia secundaria. Miren qué interesante. Cuando sí la hay en un paciente con ectasia primaria. Además, cuando uno hace la tinción de ferritina, no existe tinción de ferritina positiva. Por eso esta imagen de abajo de la derecha se ve tan deslucida, como velada, porque no hay ferritina. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tisular de esta córnea fue tan rápido, a posteriori de la ectasia corneal, que no dio lugar a generar respuestas de sufrimiento de tejido por parte de la córnea. La ferritina, los depósitos férricos que nosotros vemos en los pacientes con queratocono, son signos de sufrimiento tisular. Y en estos casos, estos pacientes, es tan rápido el desarrollo, tan agudo, que no existen signos histopatológicos de sufrimiento. Sucede y ya. Entonces no hay disrupción de la membrana de Bowman y no hay depósitos férricos. Muy interesante además para definir y diferenciar una ectasia primaria de una ectasia secundaria.
Otro parámetro de factor relacionado a tener en cuenta es la topografía corneal anormal. Esto es fundamental, y de hecho, si me permitieran elegir un valor de prevalencia, la topografía corneal es el valor de sospecha más importante en el momento de seleccionar un paciente para cirugía refractiva y para prevenir lactasia. Fíjense, los pacientes en riesgo con hallazgos preoperatorios topográficos anormales tienen un rol, le diría, preponderante en las casuísticas de poblaciones con ectasia post-LASIK publicada. ¿Qué son? Cuando hablamos de topografías en riesgo o topografías anormales, ¿a qué nos referimos? Una simetría corneal preoperatoria con incurvamiento inferior, como ven en la foto, K preoperatoria mayor a 47 dioptrías, moño topográfico asimétrico, doblamiento del moño, como están viendo en la foto. Este paciente, que lamentablemente fue operado y que después desarrolló ectasia, como ven en la topografía de la derecha, si nosotros miramos la topografía izquierda, claramente este paciente no tendría que haber sido operado, porque tiene una topografía corneal anormal preoperatoria. Tiene un astigmatismo asimétrico, tiene una córnea con altas queratometrías, tiene doblamiento del moño. Este paciente, pues, al sacar el tejido relacionado a asometropía, desarrolló a los 15 meses, o antes, me fue referido, así que desconozco exactamente el momento en que lo desarrolló, desarrolló una ectasia corneal. Pero la causa de esta ectasia no fue un adelgazamiento excesivo, o tal vez sí que la agravó, fue claramente la topografía corneal anormal. Vamos entonces, después de hablar de la topografía corneal anormal, vamos a hablar de los factores en general. Entonces, el cuadro de ectasia tiene que ver con el adelgazamiento corneal, con la disminución de la agudeza visual, con el aumento del astigmatismo que se genera por estos cambios de curvatura y con los cambios topográficos. Permítanme, este es otro estudio que publicamos en el año 2001. Fíjense, el promedio de edad, 34 años, la refracción respiratoria tampoco enorme, menos 5 de dioptría, refracción postoperatoria al momento del diagnóstico de lactasia, menos 1,67, agudeza visual preoperatoria de 0,80 y postoperatoria lamentablemente de 0,53. Recuerden que son pacientes que vinieron a hacer cirugía refractiva, estas son casuísticas personales, y lamentablemente terminaron con una visión del 30-40% menor a la que tenían preoperatoriamente. El tiempo de desarrollo es de 1,25 años, o sea, 15 meses, como les comentaba previamente. Les hago un vuelo de pájaro, pero es interesante verlo. Fíjense, algunos casos, estos pertenecen a esa publicación. El primer paciente, les recuerdo, publicado en el año 2001, las indicaciones de la SIC estaban un poco más en montos de miopía y ametropía mayores que lo que hago actualmente. Actualmente un paciente con menos 7, menos 2,50, claramente le voy a indicar una corrección de su vicio de refracción con un lente intraocular. Pero en ese momento las indicaciones permitían acceder al LASIK con este tipo de ametropías. Si se fijan, hay pacientes que claramente la causa está. Este paciente me fue referido, pero lo incluí el primero, en que la topografía corneal claramente era una topografía anormal. Y desarrolló, por supuesto, ectasia. Ustedes se fijan, tenía valores queratométricos normales, pero la indicación estuvo mal hecha. Un paciente con 495 micras de paquimetría y esta topografía con estas características no debió haber sido operado. Caso 2, una ametropía elevada. Si se fijan y sumamos algebraicamente, aritméticamente, el esférico y el cilindro, porque el cilindro también cuenta al momento de las micras a ser extraídas, se deben casi sumar aritméticamente, estamos corrigiendo 10 dioptrías. Entonces, si bien este paciente tenía una queratometría en el límite de lo normal y una paquimetría de 500, con una paquimetría de este monto y 10 dioptrías a corregir, vuelvo a decir, estoy sumando, aunque su topografía muestra ser normal, desarrolló una ectasia central por adelgazamiento excesivo. El tercer caso muestra una paquimetría muy delgada, en que la indicación no debió ser la del LASIK. El cuarto caso es un astigmatismo a favor de la regla, una queratometría, si se fijan, de 40, pero esa topografía muestra asimetría y doblamiento de moño. Lo mismo hay una asimetría en el caso 5. O el caso 6,
aunque no teníamos la topografía, muestra que la paquimetría era delgada y se produjo un adelgazamiento excesivo. Casos 7 y 8, que son los de la publicación, tienen queratometrías muy elevadas, y aunque las córneas son de 600 micras, las córneas con queratometrías muy elevadas han demostrado ser muy inestables, y demuestran también que tienen coeficientes de Poisson y de resistencia muy inferiores a las córneas normales. Este paciente, con esta paquimetría y esta queratometría, claramente podría haber sido indicado para hacer una ablación de superficie, pero no para la C. Todos estos pacientes desarrollaron ectasia. Les voy a mostrar algo muy interesante que desarrollamos con simulación computada, para ver otras variables incidentes, porque no solamente es la topografía y el lecho corneal residual. Con un sistema de simulación computada que se utiliza en la NASA, que es un software de elementos finitos, ideamos una córnea, un ojo artificial por simulación computada, en el que introdujimos variables intraoperatorias de lecho residual, de zona óptica y de presión ocular, porque en efecto creímos que la zona óptica y la presión ocular son dos factores a tener en cuenta además del lecho residual. Miren qué interesante. Nosotros vimos que cuando la zona óptica utilizada por el cirujano es más pequeña, hay más ectasia. Y cuando es más grande, hay menos ectasia. Es interesante porque es contrario tal vez a lo que uno hubiera pensado, ¿verdad? Veamos qué pasó. Bueno, estos son todo lo que introdujimos en el sistema, en el software para generar esta córnea, donde ven en azul la córnea, el limbo en verde y la esclera en turquesa. Pero ¿qué pasa además con la presión intraocular? ¿Tiene alguna incidencia? ¿No tiene? Veamos. Estos son los cortes que se hicieron en el sistema del software específico para la simulación computada. En todos los pacientes pusimos el mismo lecho residual. ¿Por qué? Porque queríamos ver que además de esto, qué influencia tenía la zona óptica y la presión. Entonces introdujimos distintas variables no fisiológicas, bien extremas para ver la incidencia de zona óptica y presión ocular. Usamos una óptica bien pequeña de 5 milímetros, fuimos progresando y aumentando, zonas ópticas grandes, 7, 7,5, para tener valores extremos y poder ver qué incidencia tenía. Y combinamos zona óptica pequeña y presión baja, zona óptica pequeña y presión alta, zona óptica grande y presión baja, y zona óptica grande y presión alta. ¿Y qué vimos? Fíjense, estos son los resultados de la simulación. En zona óptica pequeña y presión baja hubo ectasia, pero hubo más ectasia cuando además se sumaba la presión alta intraocular. La zona grande con presión baja fue la que tuvo menos deformación, como podrán ver. Si se sumaba la presión alta se deformaba, pero no tanto como cuando había una zona óptica pequeña. Entonces acá tenemos el mayor nivel de ectasia. Y acá tenemos el menor nivel de ectasia. De esto sacamos una primera conclusión. Cuando estamos introduciendo datos y hacemos una queratoablación, y estamos dudando en un paciente que no tiene tanta paquimetría, parece increíble, les voy a cambiar la cabeza con esto. Introduzcan en los parámetros de estrategia intraoperatoria una zona óptica más grande. ¿Por qué? Porque la distribución de fuerzas, por la teoría de casquetes de esferas, es mucho más equivalente y es mucho más suave y controlada cuando abro la zona óptica que si hago un gran tallado y una deformación puntual. Eso se desestabiliza mucho más rápido cualquier casquete de esfera. Y la córnea es un casquete de esfera. Fíjense acá, estos son gráficos, los voy a pasar rápido, pero son interesantes. Tienen tres variables. La zona óptica en el eje de las abscisas, el desplazamiento que se produjo en micras en el eje de las ordenadas, y en el eje Z vemos la presión. Pusimos 4 valores de presión en el trabajo, en forma arbitraria, pero que pueden darse en la cotidianeidad, que son 12 milímetros de mercurio, 15, 18 y 21. O sea, mínima de 12, máxima de 21. Zonas ópticas muy pequeñas, nunca uno va a usar una zona óptica de 3, pero para ver cómo se comporta, 3, 5, 7 y 9. Claramente uno utiliza una zona óptica de 9, puede ser la zona óptica externa, pero estoy hablando de la zona óptica interna. Y fíjense, cuando utilizo una zona óptica chica, el desplazamiento no es tan grande. Aumenta cuando utilizo una zona óptica de 5 y va bajando paulatinamente a medida que aumento el diámetro de la zona óptica. Ahora, cuando cruzo el valor de la presión,
Fíjense que el desplazamiento es mínimo o menor, con presión de 12, y va aumentando con presiones mayores. Fíjense que el desplazamiento es máximo cuando la zona es de 5 y la presión es de 21, en esos dos valores cruzados. Lo que les decía, máximo, pico, en 5 de presión, de zona óptica, y 21 de presión. ¿Por qué en 3 no es tanto? Porque la ablación es muy puntual. Pero en 5 es lo suficientemente puntual y a la vez amplio como para desestabilizar la estructura. Y los valores, a medida que aumento el lecho residual, se desplazan con el mismo patrón. Fíjense, tienen a mayor presión y menor zona óptica, más desplazamiento, pero cuanto más lecho residual, menor es el lecho residual, o sea, cuanto más saco, los valores de desplazamiento son mayores. Claramente acá tenemos las tres variables. A mínimo, lecho residual, 320, máxima presión y 5 de zona óptica, tengo el mayor de los desplazamientos. Entonces, lecho residual delgado, zona óptica pequeña y presión alta, máxima ectasia. Lecho residual grueso, zona óptica grande y presión baja, mínima ectasia. Fundamental para la estrategia quirúrgica. No nos quedamos conformes e hicimos una investigación en ojos de banco. ¿Qué hicimos? Tomamos ojos de banco, a todos les dejamos un lecho residual igual, estándar, hicimos ablación con el excimer láser, con una zona óptica pequeña y una zona óptica grande. Tomamos los mismos valores y después llevamos estas córneas al topógrafo y medimos cómo era el desplazamiento. Y se repitió lo mismo que en la ablación computada. Arriba ven todos los pasos que tomamos. Utilizamos una cámara artificial, mantuvimos los mismos niveles de presión, como cuando hacemos LASIK, luego lo llevamos al topógrafo, todos los pacientes, perdón, las córneas tenían el mismo nivel de lecho residual, exacto, porque a todos le hicimos la misma ablación, pero la diferencia fue la zona óptica pequeña, como ven abajo y a la izquierda, y la zona óptica grande, como ven abajo y a la derecha. Fíjense las topografías, son de córneas cadavéricas. Miren el desplazamiento, hicimos un lecho corneal residual bien delgado para exacerbar los resultados, ¿no? Miren el desplazamiento que se generó en la zona óptica pequeña, la topografía de la izquierda, y el desplazamiento que se generó en la zona óptica grande, la topografía de la derecha. Es estadísticamente significativo. Entonces, el diámetro de la zona óptica modifica definitivamente la ectasia corneal. Y lo hace a través de lo que se llama una curva unimodal. Las curvas unimodales son las que tienen un pico máximo en alguna parte de su trayecto. En este caso el pico máximo es en 5 milímetros de diámetro. Y la presión modifica la ectasia corneal, pero en forma directamente proporcional. Significa que a menor valor, menor curva, o sea la curva es más plana, y el pico máximo será donde está el máximo valor de presión. Esto se llama comportamiento directamente proporcional, como ustedes lo sabrán. Estos son los comportamientos que les comento. Bueno, hasta ahora no había, se está empezando a comentar desde hace un par de años, pero publicaciones estrictas no la hay, acerca del rol que tiene la zona óptica en el desarrollo de la ectasia, y creo que es un aporte muy importante. Entonces, en base a esto, y por los valores de presión intraocular, a todos los pacientes de rutina que están desarrollando ectasia, les damos drogas hipotensoras oculares, como primera medida de prevención. ¿Y qué tratamientos posibles tenemos en estos casos? Bueno, el primer tratamiento, sin ninguna duda, es el lente de contacto. Genera un menisco refractivo que realmente es muy bueno para este tipo de pacientes que desarrollan astigmatismos muy rebeldes. El crosslinking, la implante de anillos intracorneales, los lentes fágicos son para mí una realmente muy satisfactoria experiencia en muchos pacientes, debo admitir más en pacientes con ectasias primarias que secundarias. El corneal remodeling, que es una técnica que siempre presentamos con el doctor Carreazo y que realmente tiene muy buenos resultados. Brevemente vamos a sobrevolar todas estas técnicas e incluso hasta llegar a la queratoplastia. Cuando yo tengo ectasias incipientes o intermedias, las tengo que diferenciar de las ectasias más avanzadas, porque claramente todas no tienen la misma indicación ni el mismo éxito en el resultado indicado. Entonces, sobrevolemos brevemente, en honor al tiempo, estas etapas de tratamiento.
yo quiero darle algunos tips. En algunos casos leves y moderados, yo se los doy siempre a los médicos que trabajan conmigo, no es mala palabra pensar en una lente blanda. Para ectasias leves y moderadas, muchas veces tenemos poca invasividad y buen resultado refractivo en pacientes de este tipo de perfil leve o moderado, en los cuales se puede dar la ectasia, se puede indicar una lente blanda. Muchas veces la gente piensa, ok, ectasia no es igual a lente blanda, y sí lo es. Por supuesto, piensen ustedes y pongámoslo en contexto. Un paciente que vino a operarse para no usar más gafas ni lentes de contacto y terminamos indicando un lente de contacto, es una situación por lo menos incómoda. Sobre todo si es uno el que operó a ese paciente, ¿verdad? Y el plan 2, en los casos moderados avanzados, sí, las lentes de contacto rígidas. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando una lente se adapta a un paciente con ectasia, este es el perfil que se genera, y uno busca que el menisco lagrimal haga una compensación refractiva tal que compense la irregularidad de la córnea, el perfil corneal, y permita otorgarle buena visión. Las ventajas de los lentes rígidos en estos casos es que dan mejor calidad visual, la durabilidad del material, la baja concentración de depósitos. Son pacientes que venían no tolerando las lentes de contacto muchas veces, y hay que tenerlo en cuenta. Cuando el fin lagrimal es irregular, como en estos casos, tiene mejor adaptación, permite un mejor metabolismo de la córnea, y en estos casos de astigmatismos elevados irregulares es una situación ideal. Las desventajas todos las saben, tienen menor confort, el paciente vino para no utilizar lentes de contacto, a veces son inestables porque las córneas tienen perfiles inestables, tienen un mayor periodo de adaptación. Si el paciente hace actividades al aire libre, provocan grandes molestias, pueden desestabilizarse fácilmente, en fin, son situaciones que claramente son desventajas. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de examinar y decirle al paciente, ok, usted desarrolló una ectasia post-LASIK, vamos a intentar una adaptación? Ver si está bien la conjuntiva y la córnea, evaluarle los párpados, la conjuntiva tarsal, ver cómo parpadea, si es un párpado floppy, si es un párpado rígido, y ver fundamentalmente la topografía corneal, que en estos casos no es la ideal, pero hay que ver si los valores de queratometría son muy elevados o si son muy diferentes entre el meridiano principal, uno, y el de 90 grados el otro. ¿Y cómo inicio la adaptación? Bueno, siempre se hace, siempre debe ser adaptado en la parte más plana del paciente para no generar un efecto de sopapa. Y después ir viendo paulatinamente, acceder a los puntos más óptimos de lentes más curvas hasta que logre una adaptación óptima. Esto generalmente se pide a nuestro asistente que por lo menos deba estar con cada prueba 15 minutos para ver si realmente lo tolera. Y después nosotros lo evaluamos. Vuelvo a decirles que el patrimonio nuestro es de ver si la adaptación es eficiente. Yo creo que muchas veces cuando el paciente no quiere una alternativa quirúrgica, las lentes esclerocorneales pueden ser una alternativa. Y tiene que el oftalmólogo ser el que mire el progreso de la ectasia y cómo está adaptada la lente. Nosotros en Argentina defendemos que es patrimonio del oftalmólogo ver si una lente está bien puesta o no, porque tiene que ver con el metabolismo de la córnea. Fíjense, arriba de la izquierda es una adaptación muy plana, en que la lente está muy floja y no puede dar una buena calidad visual. En cambio, arriba de la derecha es una adaptación muy ajustada. Fíjense que hay zonas mudas, oscuras, como esa burbuja, que significa que en esa zona no hay recambio lagrimal. Entonces el oxígeno seguramente en esa zona no será demasiado abundante. Este paciente no va a tener buena calidad visual y es probable que en un par de horas de colocada la lente tenga edema. Es ese paciente que viene y dice, me pongo la lente, veo bien, pero a la hora y media, veo halos alrededor de las luces, estoy molesto, en fin, veo neblinoso. Una adaptación ideal es esta que ven abajo, en que la lente está adaptada, apoyada en el pezón de la ectasia, y luego bascula y se mueve ligeramente con el parpadeo, tiene buena lágrima en la parte paracentral y en la parte periférica. La adaptación ideal que debemos ver nosotros como médicos es la que encuentran abajo. También van a ver que como hay distintos tipos de ectasia, lamentablemente, vamos a ver que la redonda y poco amplia se va a ver de esta forma, y la redonda y más amplia se va a ver de esta otra, con mucho más apoyo. La oval y poco amplia se va a ver de esta forma, y la oval más amplia se va a ver así,
no tengan miedo de poner fluoresceína y ver qué patrón está teniendo el paciente para correlacionarlo con los síntomas que nos pueden referir. ¿Y cuál es la adaptación que uno busca como médico? Es la que tiene un apoyo central, una distribución de la lágrima paracentral uniforme y que el paciente parpadee y se recambia la lágrima, y un apoyo periférico, que es la zona muda que ven al final de todo en el lente de contacto, que está sin fluoresceína. Bueno, algunos casos de pacientes, por ejemplo, pacientes con una lente rígida y que desarrolló ectasia, lamentablemente son pacientes propios. Luego de colocar un paciente que desarrolló ectasia, que le coloqué anillos, después le adapté una lente blanda, logrando una buena visión nuevamente. Bueno, otro paciente en el que le hice adaptar una lente blanda, al que le había colocado anillos, con una refracción bastante buena, pero que no llegaba a una situación ideal. Entonces, no tengan miedo de combinar opciones. En este caso, después de implantarle anillos, como ven acá en la foto, indiqué una lente blanda. Este paciente, recuerdo que era un entrenador, acompañador de rafting, y lo manejaba muy bien. Llegó a una visión de 20-25, era entrenador y hacía excursiones de rafting y lo podía bien. Este paciente, lamentablemente, bueno, habiéndole hecho yo una queratoplasia, miren qué interesante cómo se ve el astigmatismo. Fíjense cómo se apoya en el astigmatismo curvo, oblicuo, el lente, y la parte más plana se ve cómo fluye la fluoresceína con la lágrima, el menisco lagrimal. Entonces pasamos de una corrección aérea aceptable a una corrección con lente de contacto muy buena. El crosslinking es otra de las alternativas. Bueno, le indicamos, ustedes saben, en todos este tipo de pacientes, pero en este caso que nos ocupa, que estamos hablando de ectasia post-cirugía refractiva, es una indicación mandatoria porque todas las ectasias de post-cirugía refractivas son progresivas. Entonces el crosslinking es una alternativa, combinada o no con otras, de la cual no debe dudarse para hacer la indicación. Bueno, esta es mi rutina habitual, no es la idea hablar de crosslinking, hago como en todos los pacientes, pero sí les muestro algo que presentamos con el doctor Badosa en la academia, que fue cómo se comportaban los pacientes en el mediano más plano y el mediano más curvo después del crosslinking y cómo bajaban las queratometrías. Realmente, si se fijan, hacer crosslinking es una alternativa que uno no puede dudar demasiado, porque los efectos son buenos. De hecho, bueno, son mucho mejores, como demuestra este gráfico, en pacientes con queratometrías más, digamos, pacientes con queratometrías más altas en el preoperatorio demostraron más efectividad post-crosslinking que los pacientes con queratometrías moderadas en el preoperatorio. Pero en todos los casos, las queratometrías disminuyeron, o sea que hubo un impacto hasta incluso refractivo en muchos pacientes, o en los que no disminuyeron, por lo menos se mantuvieron estables. Nosotros dividimos a los grupos en tres: queratometrías menores a 52, queratometrías entre 53 y 58, y queratometrías mayores a 65. Perdón, entre 59 y 65. Otra alternativa son los anillos intraestromales. Realmente yo tuve muy satisfactorios resultados en pacientes con queratocono. Lamentablemente en ectasias post-LASIK mis resultados fueron más erráticos, y desde que comenzamos a realizar con el doctor Carriazo la técnica de Cornea Remodeling, me he ido desplazando de la indicación de los anillos a utilizar la técnica de Cornea Remodeling, porque creo que al menos en nuestras manos y con la casuística, los resultados y el manejo del astigmatismo irregular ha sido muy bueno. Pero los anillos cumplen y siguen cumpliendo, en las manos de muchos y gente realmente muy, muy renombrada y muy creíble, muy buena función. Yo creo que los anillos cumplen una función ortopédica muy importante para corregir la ectasia y la distorsión corneal que genera la ectasia. Y en menor medida, por eso se los pongo en chiquitito, cumplen un rol refractivo. En mis manos, la predictibilidad postoperatoria a veces no es tan buena. Entonces, me ha obligado a restringir a un nicho mucho más específico la indicación de anillos con el paso del tiempo. Además, los anillos muchas veces generan una visión tubular en los pacientes por la zona óptica que nos permiten utilizar. Por supuesto, todos los pacientes generan... los segmentos tienen un efecto de tensión que actúan en los extremos, y a veces
muchos médicos y sus indicaciones reflejan que no entienden este mecanismo. El efecto tensor se da en los extremos de cada segmento. Entonces, esto permite elevar y encurvar el tejido y compensar por eso la distorsión. Pero muchas veces el efecto esperado, aún siguiendo nomogramas estrictos, no se da. Bueno, acá les muestro simplemente algunos casos de pre- y postoperatorio. En este caso, muchas veces las topografías, al menos en mis manos, muestran una mejoría mayor que lo que refleja la sintomatología y el examen visual del paciente. ¿Qué quiero decir? Si ustedes ven aquí, de un examen preoperatorio topográfico a la izquierda, ven a un examen topográfico postoperatorio con un reincurvamiento central y una homogeneización de la topografía mucho mejor que tal vez lo que el paciente refleja. Bueno, otro caso con mejoría visual, y si se fijan acá también hay un desplazamiento de la ectasia hacia el área visual que permite dar al paciente mucha mejor calidad visual. Acá también, fíjense, el postoperatorio pasa a ser una córnea casi prolata, pero muchas veces el paciente tiene una expectativa mayor o la calidad visual de ese paciente, sobre todo en la visión nocturna, no es la ideal. Otro caso, fíjense, bueno, estas zonas mudas son artefactos que corresponden a los anillos, ¿verdad? Esto, los que ponen anillos saben que sucede así. Pero la topografía realmente es satisfactoria, tal vez no lo es tanto la clínica del paciente. Otra opción que realmente es muy satisfactoria es el implante de lentes fáquicos en cámara posterior. Nosotros utilizamos los lentes fáquicos ICL y realmente nuestra experiencia es muy satisfactoria. Les muestro solamente pacientes que presentaron ectasia. Esta es la casuística. Bueno, está un poco desactualizada en este momento, pero les muestro porque la refracción es muy interesante, ver la estabilidad en el tiempo y la refracción de los pacientes, en verde la esfera, en amarillo el cilindro y el equivalente esférico en colorado. Esta casuística publicada hasta el año 5, una predictibilidad muy importante. Fíjense que la dispersión, el escatograma muestra una dispersión muy, muy pequeña, tanto en el análisis de la esfera, del cilindro y el equivalente esférico. Piensen ustedes que son pacientes con ectasia. Y acá les muestro la relación de la agudeza visual preoperatoria con corrección versus la agudeza visual sin corrección postoperatoria, o sea, la eficacia que tiene el procedimiento. Al año, a los 3 años y a los 5 años. Y en la primera columna los histogramas muestran los valores de agudeza visual corregida preoperatoria. Fíjense que son hasta incluso mejores los valores de agudeza visual sin corrección en el postoperatorio que los corregidos en el preoperatorio. Acá, de nuevo, si se fijan, los valores de agudeza visual no corregida al año y en la última visita. Fíjense que la mayoría presenta una agudeza visual sumamente satisfactoria, pacientes con ectasia. Y este gráfico demuestra la seguridad del procedimiento. ¿Qué quiero decir? Ver cuántos pacientes perdieron líneas de agudeza visual o ganaron, siempre comparando la agudeza visual corregida preoperatoria con postoperatoria. Cualquier procedimiento que deba ser analizado desde el punto de vista de su seguridad, debe tener este gráfico. Analizar cuántas líneas de agudeza visual se pierden. O sea, cuán inseguro es un procedimiento, cualquiera fuere. Al año, a los 3 años y a los 5. Si se fijan, la mayoría de los pacientes están entre la conservación de línea y hasta 3 o más líneas de agudeza visual ganadas. El promedio de líneas de agudeza visual ganada en la última visita fue de 2.70. Índice de eficacia en verde e índice de seguridad. Cuanto más cerca de 1, tanto más eficaz es un procedimiento. Recuerden que es la relación de la agudeza visual corregida preoperatoria con la agudeza visual no corregida postoperatoria. Si es de 1, significa que logramos alcanzar lo que veía el paciente con gafas, pero sin gafas. Si es mayor a 1, y en este caso fíjense que es de 1,74, bueno, estos pacientes partían de una agudeza visual más pobre. Y el índice de seguridad es cuánto veía con gafas antes y después. De nuevo, cuanto más alejado de 1 y mayor de 1 es, tanto más seguro. Esto demuestra que es estable, eficaz y seguro a lo largo del tiempo. La otra alternativa que les planteo es el cornea remodeling, como les decía. Realmente es una técnica muy fácil, muy accesible, que someramente, les digo, la esencia del concepto consiste en hacer una queratectomía de caras paralelas con láser de femtosegundo.
que puede ser en 360 grados, simétrico o asimétrico, o en 270 grados. Se saca el tejido corneal en esa queratectomía, en este caso estamos haciendo una queratectomía de 270 grados, con la vista del cirujano, ¿no? Hora 12 abajo, y luego se saca esa pieza de tejido patológica y se sutura aponiendo lo más selladamente posible con suturas interruptas, como ven en la foto D, los extremos de esta queratectomía, que vuelvo a decir, no es una queratectomía no es en cuña, sino que es de caras paralelas. Evidentemente, como ven acá, hay un cambio en estos esquemas bien simples. Pasa de un radio mucho más curvo preoperatorio a un radio mucho más plano postoperatorio con una disminución de la profundidad de cámara anterior. Rápidamente les muestro cómo es la cirugía. Con el femtosegundo hacemos este corte. Les hago un video muy resumido, con una espátula de la que usamos habitualmente. Separamos la queratectomía hecha por el láser del femtosegundo, y ahí está la pieza corneal que se extrae. Con una pinza habitual sacamos la pieza corneal, que exactamente en estos pacientes es patológica, y después con suturas interruptas unimos los extremos de la queratectomía. Estas suturas recién se extraen idealmente no antes de los 6 meses al año, idealmente no antes del año. Y acá, de nuevo, lo que les mostraba, uno tiene que analizar cuán seguro es un procedimiento, analizando las líneas de agudeza visual que perdieron o ganaron. Fíjense, es increíble, pero estos pacientes, bueno, parten de una condición previa bastante precaria, ganan hasta 5 líneas de agudeza visual. Fíjense, el promedio de ganancia de líneas es, en los pacientes con queratectomías de 270 grados, ganan 2 líneas de agudeza visual en promedio. No los quiero aburrir con la estadística. Pasamos por último a lo que es el queratocono, en queratocono y lactasia, en estos casos lamentablemente es lo mismo. Yo quiero puntualizar 2 cosas. Los pacientes más refractivos que las queratoplastias son los pacientes con ectasia. Entonces hay que ser sumamente cuidadosos en los detalles. Desde si es necesario colocar un anillo de Flieringa o no, dependiendo de la estabilidad. Yo utilizo este tipo de trépanos de succión que me dan mucha seguridad. Utilizar buen instrumental, eso es fundamental, no es lo mismo cualquier tijera, no es lo mismo cualquier tijera de cualquier casa matriz. Y ser muy prolijos con las suturas. En mi caso prefiero hacer suturas interruptas porque tengo mejor control del astigmatismo postoperatorio. Y algo fundamental que utilizo es un monitoreo intraoperatorio con un queratómetro, que es algo fácil, barato, bueno, bonito y barato, y que me permite ir controlando el astigmatismo, aunque uno ya con los años se conoce muy bien, el astigmatismo en cualquier procedimiento quirúrgico que haga. Entonces, para terminar, les muestro el panorama del manejo de las ectasias. Creo que esto es un lindo slide, porque nos puede mostrar arriba las peores ectasias, o sea, con más queratometría y menor espesor, y abajo las mejores ectasias, si cabe el término de mejor, con menor queratometría y mayor espesor. Entonces, cuando estoy abajo, con los mayores espesores y las menores queratometrías, inmediatamente en un paciente con ectasia le indico hipotensores oculares. Y le puedo indicar una lente blanda o una lente rígida, como dijimos, dependiendo del tipo de astigmatismo, los parámetros de conjuntiva, en fin, lo que examine yo en mi lámpara de hendidura y en la topografía. En algunos casos intermedios, está el crosslinking que atraviesa todas las situaciones, porque la ectasia post-LASIK es una situación progresiva. Entonces el crosslinking va en el medio, porque cuando hay progresión hay crosslinking. Pero también si hay un astigmatismo irregular, indico corneal remodeling. ¿Cuándo no lo indico? Cuando tengo una cicatriz central que me va a permitir una escasa rehabilitación visual por un tema óptico. También puedo indicar anillos intracorneales, aunque en mis manos con la ectasia secundaria tienen menos predictibilidad. Cuando hay cicatrices centrales, cuando está afectado el eje visual, cuando baja la visión, la queratometría es muy elevada, pero no puedo rehabilitar desde el corneal remodeling, pienso en queratoplastia. Bueno, para terminar, no me gusta dar recetas magistrales.
Muchas veces me dicen, ¿y a partir de qué número indicas tal cosa? ¿Y a partir de qué valor indicas tal otra? No existe, porque es un cruce de valores. Pero creo que esta tabla, para los que recién están empezando, puede ayudar. Les puse valores de agudeza visual y refracción en la primera columna, les puse valores de queratometría en la segunda columna y valores de paquimetría. Les vuelvo a decir, esto no es absoluto, no lo tomen como una verdad definida, pero creo que puede ayudar. Bueno, lentes de contacto, si el paciente tiene menos de 60 dioptrías de queratometría, vale. Es raro que con más de 60 dioptrías pueda adaptarse bien a una lente de contacto. ¿Es imposible? No, pero es raro. Y es independiente a su agudeza visual, es independiente a la esfera o al cilindro que tenga y a su paquimetría. El crosslinking, la única condición determinante, porque siempre lo vamos a indicar, es que tenga una paquimetría inferior a 400 millas, en cuyo caso o haremos alguna maniobra para aumentar la paquimetría, digo, el aumento del espesor, o nos abstendremos porque ponemos en riesgo otras variables. Los anillos, el implante de anillos, se relaciona generalmente con pacientes que tienen que tener buena agudeza visual, no pésima agudeza visual. El anillo no es mágico. Y generalmente yo les puse relación esfera-cilindro menor a 1. ¿Qué quiere decir? Que el cilindro en la patología pese más que la esfera. Esto no es absoluto, pero es una buena guía. Generalmente pacientes que tengan dioptrías queratométricas mayores a 55, 58, no indico implante de anillos, porque suele bajar mucho la predictibilidad. Y también paquimetrías que sean inferiores a 400, no, porque tengo que considerar el área de tunelización que sea seguro para evitar la extrusión. Para los lentes fáquicos, acá es al revés. Generalmente es mucho más beneficioso en pacientes cuya relación esfera-cilindro sea mayor a 1. ¿Qué significa? Que la esfera, el valor de la metropía esférica, pese más que el valor de la metropía cilíndrica. Y además una agudeza visual buena. Yo le digo generalmente a los médicos que están conmigo que una agudeza visual menor a 20-50 hace que el paciente no sea buen candidato a implantar una lente fáquica. Y el valor de queratometría está relacionado con la agudeza visual del paciente. Esto es muy estrecho. Si tiene una agudeza visual mala, generalmente se debe a que el valor de queratometría es muy elevado. Y si tiene una agudeza visual aceptable, digo 20-50, etc., generalmente va a ir acompañado de la agudeza de la queratometría, porque la agudeza y la queratometría están relacionados, no es independiente. Lo que sí es independiente es de cualquier valor paquimétrico. Corner remodeling, cuando hay astigmatismo irregular, cada vez me estoy atreviendo a indicar pacientes con astigmatismos irregulares más pequeños porque veo los buenos resultados. Entonces es independiente, en este caso, de la refracción del paciente. La única limitante es que no tenga cicatrices centrales porque no va a tener buena agudeza visual. Y la queratoplastia, cuando hay pobre agudeza visual, cuando tenga alteraciones de cicatrices centrales, y paquimetría generalmente baja, porque está relacionado. Entonces, para terminar y dejarlos respirar, es muy importante, como habrán visto, determinar los factores de riesgo preoperatorios, porque esos son los que nos llevan a prevenir la ectasia corneal. Y por supuesto, al identificar estos factores que hemos visto, que no son solamente cuánto dejo de lecho residual, como habrán visto, nos permite seleccionar adecuadamente los casos. Gracias, espero que les haya sido de utilidad. Gracias. Muchísimas gracias, María. Estoy tratando de dejar de compartir, si les parece, dejo de compartir la pantalla. Perfecto. Mira, hay unos comentarios y preguntas, ¿sí? ¿Cómo no? Claro que sí. Ya, mira, hay una pregunta ahí con relación al hipotensor, ¿sí? ¿En qué casos específicamente más lo utilizas y cuál utilizas usualmente? Cuando diagnostico una ectasia corneal, lo indico. Y uso timolol, excepto que tenga una contraindicación para indicar timolol, ¿no? Una indicación clínica, digo. Si hay una contraindicación clínica, por ejemplo, un paciente asmático, lo que fuere. Pero timolol, en la dosis habitual antiglaucomatosa. Perfecto. Una pregunta ahí Pedro Iván
de Colombia también, justo hace pocos días mostró una escala muy bonita de ectasia, unos índices para justamente tratar de prevenir las ectasias, que le llaman NICE. Y ¿tú utilizas alguna especie de índices o hay alguno que tú en tu práctica diaria te gusta utilizar? Tipo de scoring, ¿no? Oye, llámate, mira, imagínate, no sé, algún tipo de parámetro, ya sea el de Randleman o el mismo Marconi Sí, con sí, su sí, tipo un PPA, score. Un algo que score. utilices. Utilizo Sí, el de Randleman. perfecto, Y como perfecto. más o menos me adapto, sigo. A veces me cuesta cambiar. Hay nuevas cosas que surgen, pero Ajá, me da reproducibilidad y aparte me permite a mí comparar mis pacientes o cuando hago estudios, entonces me adapto a algo que ya tengo y que me es útil además clínicamente. ya. Pedro, si estás por ahí, ahí tienes el micrófono abierto, no te preocupes, puedes preguntar. Sí, justo Carlos Arce también menciona el uso de hipotensor, que él utiliza brimonidina y timolol. Pero vos fíjate, Lucho, qué interesante lo que mostré de lo de la simulación computada después de los ojos de cadáver, porque realmente es así. Uno pensaría, bueno, la presión ocular no tiene tanto efecto, o lo dejamos un poco al lado y estamos siempre pensando en la topografía normal, y es así. Y vos fíjate que hay muchos pacientes que tienen una topografía digamos, reciente de ectasia, con diagnóstico reciente de ectasia, que, no, que muestran una ectasia central. Entonces esos pacientes no tienen nada que ver con anomalías previas de la topografía, tienen exclusivamente que ver con la deformación generada por la ametropía, por la corrección de la ametropía. Y en esos pacientes suele ser muy eficiente hipotensarlos. Generalmente esos pacientes son los que habitualmente entran en un periodo de mayor estabilidad cuando los hipotensás. Y algo que cambió drásticamente mi conducta es que cuando yo opero a un paciente y tengo alguna duda, bueno, si tengo alguna duda no lo opero o le implanto una lente, pero digamos, vieron que uno a veces tiende a dudar en qué zona óptica poner, esos pacientes, por un paciente que tenga una paquimetría, vamos a casos concretos, 540, tengo que corregir -4, -1,50. Bueno, ese paciente, si yo tengo, en sí, en lo práctico estoy corrigiendo 5 dioptrías y media. Bueno, ese paciente yo prefiero hacer una zona óptica un poco más chica, porque sé que voy a desestabilizar mucho menos la córnea. Y eso no es que se me ocurrió, son cosas que digamos, tenemos que plantear, de hecho, lo empezamos a desarrollar en su momento con Argento, lo vimos en simulación computada, lo ratificamos en ojos de cadáver haciendo un lecho residual, dejándolo a 100 micras, o sea, sacábamos hasta 100 micras, era un lecho residual absolutamente irreal, ¿verdad? Pero era para exacerbar el rol que tenían las otras variables. Trabajamos con la cámara artificial y con zonas ópticas realmente extremas, el comportamiento era absolutamente distinto. Y cuando aumentábamos la presión, el comportamiento era distinto. Entonces, al margen de todas las alternativas de tratamiento que nos podemos plantear, el hecho de colocar un hipotensor en cuanto hacemos el tratamiento, el diagnóstico, es fundamental para el tratamiento, para cualquier tipo de tratamiento que hagamos, sea quirúrgico o no quirúrgico. Por eso me permití explayarme, porque vos me dijiste además que había dentro del auditorio, digamos, fellows, etcétera, y me pareció muy Sí. importante mostrarles el valor de una lente. Uno como cirujano siempre quiere, digamos, soluciones heroicas, y uno tiene grandes satisfacciones, pero muchas veces el lente de contacto en estos pacientes es una alternativa muy buena. Lo que yo veo es que no saben muchas veces evaluar cómo es una buena adaptación de una lente de contacto. Y no debemos perder de vista que no siempre la ideal solución es la quirúrgica. Muchas veces hay que ser conservadores con esto. Podemos complementar el hipotensor con el crosslinking para estabilizar y después una buena lente de contacto. Bueno, igualmente ahora con el corner remodeling se abre todo otro panorama que uno se entusiasma y enseguida le dice al paciente, ok, vamos al corner remodeling, pero realmente colocar una gota es una solución rápida, fácil y que estabiliza, se los demuestro recién con los papers, ¿no? Mira, y Me ahí vamos a extendí, entrar perdón. después. De dicho, no, no, pero ahí vamos a entrar justo después de correr remodeling. Pedro, ¿estás por ahí? ¿Me quites? Sí, aquí estoy. Hola Pedro. Hola. María José, quería hacerte una pregunta.
oyendo lo que estabas diciendo con relación a los factores de riesgo y a lo que encontraste con relación a las zonas ópticas pequeñas. ¿Cómo validaron ustedes esa hipótesis o cómo la confirmaron desde el punto de vista estadístico? Porque pienso que lo que ustedes han hecho es un procedimiento obviamente experimental. No, Y obviamente requiere un procedimiento estadístico y metodológico para confirmar, porque prácticamente eso está en contra de la fórmula de Munerlin que claro, toda la vida, sí, sí. pero ¿cuál fue el procedimiento de Bueno, voy a validación? ser breve para que no me rete Lucho. Pero sí, está muy bien lo que dijiste. En honor al tiempo, yo reduje, porque me pareció mucho más interesante explicarles la cocina de ese paper. Ese paper tiene 3 fases. La primera, que es la de la simulación computada, la segunda, que es la de ojos de cadáver, y la tercera, que es la validación clínica. Que no se las puse, pero con gusto la dejo a disposición y igual está presentado, etc. Nuestra hipótesis fue la contraria. A priori, lo que nos planteamos fue mayor zona óptica, mayor ectasia, menor zona óptica, menor ectasia. Y teníamos pensado averiguar cómo era el rol de la presión intraocular, que sí pensábamos que a mayor presión intraocular podía haber mayor desarrollo de la ectasia, no lo sabíamos. Cuando empezamos con la simulación computada, nos dimos cuenta que era al revés, fue una gran sorpresa. Entonces pasamos a la fase 2, a ver si ratificábamos o rectificábamos con los ojos de cadáver. Y los ojos de cadáver ratificaron los resultados de la simulación computada. Y después hicimos un estudio retrospectivo, tomamos a los pacientes, los dividimos en 2 grupos, grupos con zona óptica pequeña, el promedio, como eran ametropías más altas, porque en ese momento uno hacía pacientes con ametropías más altas, el promedio de zona óptica era, no se asombren, de 4.8, y el grupo de zona óptica pequeña. Y el de zona óptica grande era de 6 o 6.2, no lo recuerdo exacto. Bueno, analizamos el encurvamiento de la cara corneal posterior y los patrones de cambios que tenían un paciente y otro, y vimos que la cara corneal posterior, o sea, tomando los pacientes per se, no los que habían desarrollado ectasia, el encurvamiento de la cara posterior era mucho mayor en los pacientes con zona óptica de menor diámetro que en los pacientes con zona óptica de mayor diámetro. Por supuesto, el resto, los parámetros eran iguales. Fue digamos, un estudio sumamente interesante, sumamente interesante. Aparte, la conclusión fue exactamente contraria a la hipótesis planteada. Okay. Gracias. De nada. Perfecto. Seguimos. Mira. Ajá. Ok. Bueno, ahí lo que estás mencionando justamente, que es por lo que estás haciendo malo de remodeling, que estás dejando un poquito malos anillos, ¿sí? Sí, lo digo con todo respeto, tal vez es en mis manos, yo vi lo digo muy breve, pero yo tuve muy buenos resultados y la verdad que el doctor Albertazzi tuvo un excelente maestro en eso, tuve muy buen resultado, pero después empecé a tener algunas faltas de predictibilidad que me hacían mudar algunos casos al implante de lentes fácicos, con muy buen resultado, y después tímidamente, bueno, empecé con resultados más extremos, haciendo cornea remodeling, y después como todo, les pasa a todos, cuando uno tiene buenos resultados se va animando cada vez un poquito más, y vi también los resultados que tenía César Carreras, porque analizamos conjuntamente la estadística, y uno se va animando, como pasa con todo, lo mismo en la lente fática, cuando ves que te va bien, cada vez te animás un poquito más, y entonces vas No, mutando tu área de indicación, ¿no? totalmente de acuerdo. Una pregunta con el corner remodeling. La verdad que a mí me parece una excelente idea, porque mira, ese paciente está esperando un trasplante, pero que tú le puedes ofrecer una cosa alternativa, con mejorando la visión, sin exponerlo a un trasplante, es maravilloso, ¿no? Y dime una cosita. En estos A tiempos mí, de pandemia, que no hay córneas, ni te cuento. claro, no, totalmente de No, acuerdo. mira, hay una frase que yo se la... Uy, perdón, no, te interrumpí, dale. No, solo, mira, lo que te quería decir era, lo único que a mí se me plantea, ya por los años igual, ¿sí? Es que la experiencia no ha sido buena con relación al manejo
por los puntos. Siempre esos puntos al final no son eternos, ¿sí? Y esa córnea siempre cambia después de sacar un punto o simplemente se aflojan o lo que sea. ¿Por qué yo tengo que asumir que esto va a ser más estable con relación a los puntos que un Excelente trasplante? pregunta, claro. Totalmente de acuerdo. Primer punto. Lamentablemente, la mala noticia de esto es que hay que poner muchísimos puntos, muchísimos. ¿Sí? Más o menos cada 10 grados, 15 grados estamos colocando puntos. ¿Por qué? Porque te permite manejar más los vectores de fuerza. Segundo, esto es recomendable empezar con cirujanos que tengan, digamos, más expertise en queratoplastia porque te permite regular, ya uno sabe la tensión de su mano y sabe qué astigmatismo genera con los puntos que da. Al tener más puntos, los vas regulando con más prolijidad y vas manejando mucho mejor el astigmatismo. Y tercer punto, como vos estás haciendo como un lifting de la córnea, la estás como estirando, te queda una córnea delgada, pero con perfil normal, con un limbo a 8, porque al hacer la queratectomía y resuturar, esa cicatriz que generás te hace como un limbo secundario. Entonces vos después tratás la metropía residual que te quede. De hecho, a mí también me quedan puntos flojos, que lamentablemente los saco porque no tienen ningún rol, aunque bueno, cada vez menos porque uno además se conoce la tensión de los puntos, ¿verdad? Pero, o tengo que subir al quirófano y resuturar un par de puntos que no me gustó como quedó apuesto cada borde de cada queratectomía. No es mágico, es un procedimiento ciertamente artesanal, pero lo bueno es que con la propia córnea del paciente le genero una queratometría muy normal, muy fisiológica, delgada la patimetría, pero con un astigmatismo prolato. Yo no me quise extender porque no era el propósito de esta charla, pero les puedo mostrar topografías propias o de Carriazo que tienen ectasia antes y después tiene un astigmatismo prolato. Y sobre eso le hago una PRK o le pongo un lente. Una cosa que yo le copié a César Carriazo, decirle al paciente, mire, usted vino todos nosotros tenemos pacientes que vienen por queratoplastia, o sea, lo deriva un colega para que le hagamos queratoplastia. Y le digo, usted vino por esto, yo se lo voy a hacer. Déjeme primero, le hago esto, hablando del cornea remodel. Si a usted no le satisface el resultado, que es su propia córnea, le hago como una queratoplastia sin córnea ajena, con su propia córnea, hacemos en la misma bolsa, digamos, Sí. le hacemos la queratoplastia. ¿Vale? Vale. Hasta ahora ningún paciente le tuvo que hacer queratoplastia. No, es excepcional el hecho de solamente que tú le puedas cambiar a un paciente la posibilidad de un trasplante a un procedimiento en el cual vas a evitar un trasplante. Ya, yo Eso creo es, que después en los años que vienen van a venir otros procedimientos. Esto claro, no es ni lo único, ni lo mejor, van a venir otras cosas. Pero hoy es una cosa que invade mi práctica, porque todos nosotros tenemos muchos pacientes con queratocono. Seguramente en unos años van a aparecer cosas mejores, pero algo simple, sencillo, como un fento, bueno, no me quiero explayar porque aparte no es la charla en sí. Por eso la sobrevolé, no los quise llenar de números, de nada. Entonces, como bien dijo Pedro, quedaron muchos tópicos que si les hubiera puesto más profundidad, bueno, los tenía hasta iba a decir 10 de la noche porque más tarde iba a tener una charla, me pidieron de 40 minutos y iba a ser de 3 horas. Pero de todo lo que yo les sobrevolé, me quedo a disposición porque tengo muchos más detalles para mostrarles, pero no me pareció apropiado. buenísimo. Pero ahora hay un minutito. Ya, ahora sí. Otro drama familiar. Sí, lo estoy avisorando. Ya. Oye, eso, en los puntos, por ejemplo, en estos casos de cornea removing, ¿hasta cuánto tiempo normalmente lo dejas? ¿Ya hay un tiempo aproximado? ¿Cómo haces? Ahí saludos a mi sobrino. Así es. Ese es el peor, el último es el peor. Sí, siempre, en mi caso también. Bueno, a ver, idealmente si los podemos sostener hasta el año es la situación ideal, pero la verdad es que siempre algún punto antes del año se va aflojando porque la córnea, al empezar a ponerse los labios de la queratectomía, genera cambios
Y esos vectores de fuerza generan que se aproxime más por la tracción que genera la cicatrización. Entonces, al generar cicatrización, muchos puntos que no estaban tal vez tan tensos, algunos se aflojan. Esos puntos, como no tienen ningún rol, se sacan. Te diría que cada vez pasa menos porque uno se conoce, sabe cómo los tiene que poner, tiene que evitar la boquita de pescado que se forman entre los bordes de la queratectomía, para que quede lo más homogéneo posible un labio con otro. Entonces uno sabe que si pone bien un labio con otro, uno ya se conoce por las queratoplastias, es probable que esos puntos funcionen muy bien. Y después al año se retiran y ahí se evalúa. Hay pacientes que uno lo ve y no puede creer lo que ven, que uno lo tiene que rechequear. A mí me pasa, miro la estadística, no hay nada peor que poner una estadística que uno la presenta en congreso y que digan, no. O sea, es mal para uno. Entonces hay cosas que uno lo rechequea porque tiene miedo de estar equivocándose. Y voy y miro las historias y lo controlo. Y es así. Vale decir que son pacientes que vienen, como decimos en Buenos Aires, no están en la lona. ¿Ustedes dicen están en la lona? Están en la lona, están muy mal. Bueno, están debajo de la lona, ni siquiera en la lona. Están muy mal en cuanto a visión. Entonces, es lógico que el paciente gane 3, 4, 5 líneas de agudeza visual, pero lógico, venimos desde muy atrás. Claro. Mira, otra pregunta, creo Carlos Blanco por ahí levantó la mano. Si Levantó puedes la abrir el mano. micrófono, no hay problema. Sí, cuando ya levantan la manito, Ya vamos a ahí, hablar. exacto. Buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo Carlos. estás? Hola María José, hola Lucho, hola a todos. María José, quería preguntarte una cosa. ¿En qué casos de queratocono indicas el lente fáquico, por ejemplo el ICL? Claro. Ahí les puse yo un pantallazo, porque cuando el auditorio es un poquito variado, a veces estoy viendo nombres acá más calificados, entonces, bueno, esos slides no eran para los más experimentados, ¿no? También la veo a Ángela María, así que le mando un beso grande. Pero bueno, cuando el auditorio es más general, hay un beso grande, amiga. Cuando el auditorio es más general, uno tiene que poner slides más generales, ¿verdad? Pero, a ver, la única restricción es la agudeza visual en un paciente con ectasia para implantar una lente fáquica de cámara posterior. Nosotros tenemos una experiencia, pero hermosa de recuperación de ganancia de líneas de agudeza visual. Un paciente, a ver, a veces me han dicho, María José, yo no he tenido tan buena experiencia. Si el paciente ve 20-100, es porque ve mal. Y si ve mal, todo es una relación. O sea, hay que tener el sentido común, que es el menos común de los sentidos, lamentablemente. Si Claro. ve mal, es porque su astigmatismo es muy irregular. Si tiene un astigmatismo irregular, generalmente tiene la queratometría muy elevada. Y si tiene una mala visión, si no corregimos su perfil corneal, o con una lente de contacto que compense los dos meridianos principales, o con una queratoplastia, o con un cornea remodeling, o con anillos, el paciente no va a mejorar. Pero si tiene 20-50 o más, significa que lo que pesa más es la metropía y no el astigmatismo irregular y no la queratometría. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, todo paciente que tenga una agudeza visual aceptable va a tener muy buen resultado y seguramente, apuesto 9/10, bueno, no apuesto, no me gusta apostar, que ese paciente con 20-50 preoperatorio va a llegar a 20-30 como mínimo. ¿Por qué? Porque además se le suma que está la corrección más cerca del punto nodal. Entonces ese paciente seguro tiene ganancia. Esos gráficos que les mostré realmente son alucinantes. Y son pacientes por paciente, como es una población pequeña, la estudiada, la publicada, creo que eran 35 pacientes, son fácilmente analizables, a largo plazo, es constante. Bueno, son pacientes además que, bueno, cuando uno ya tiene, digamos, la mano hecha, permiten evadir todas las complicaciones intraoperatorias que tiene el ICL, pero no resiste análisis que un paciente con ectasia y ametropía, que tenga una agudeza visual por lo menos de 20-50, es un candidato perfecto a implantar una lente fáquica. De acuerdo, No sé sí, la pregunta era por lo siguiente, de acuerdo. Es decir, la visión que el paciente recupere con un lente aéreo, por una parte, o sea, el astigmatismo irregular manifiesto a través de la refracción clínica, y lo otro es la estabilidad del defecto. Si es un defecto que es estable y el componente de astigmatismo irregular es bajito y ese paciente corrige, como tú dices, a 20-30 o 20-40 o mejor,
sería un buen candidato. Si no, es preferible hacer el tratamiento primero en la córnea, así tenga una esfera muy alta, corregir la irregularidad en la córnea primero con anillos y posteriormente sí evaluar el implante del lente. Y asegurar que esté estable. Yo lo he hecho muchas veces, a veces sin hacer anillos previos, si no hay astigmatismo irregular, o después de los anillos, cuando ya se ha mejorado el astigmatismo irregular. Y lo otro que quería decirte era que muchos pacientes corregidos con anillos se quejan de los halos en la noche, o lo que tú mencionabas como si fuera una visión tubular. Lo mencioné en sobrevuelo por todo lo que había que hablar. Exacto. Claro, pero entonces, fíjate una cosa, muchos pacientes operados de anillos se quejan al principio de los halos, pero el problema no es tanto por la pupila o por el área de los anillos, entre los anillos, sino porque el paciente todavía tiene una ametropía sin corregir. Entonces es lógico que él vea esos halos. Si a él se le ponen los anteojos o la corrección óptica, en ese momento deja de percibir los anillos, a no ser que sí tenga una pupila muy grande. Entonces uno no se debe dejar asustar mucho por el tema de la visión de halos, porque al corregir la metropía con anteojo o lente de contacto, al final se eliminan esos halos. Mirá, vamos a ir por partes a lo que dijiste. En gran parte coincido y en alguna parte pequeña no. Para resumir mi posición, la primera, el astigmatismo irregular clínicamente es molesto cuando el paciente no accede a una buena cantidad y calidad visual. En ese caso, no hay alternativa que sea buena que no sea la de trabajar sobre la córnea, sea el procedimiento que fuere, pero no existen alternativas mágicas. Si el paciente tiene mala calidad visual, ese astigmatismo irregular es clínicamente relevante. Pero hay astigmatismos irregulares clínicamente irrelevantes que permiten corregir o con una gafa o, por ejemplo, con un lente intraocular, un implante de lente fáquico perfectamente. Eso por un lado. O sea que hay astigmatismos irregulares que podríamos clasificarlos en clínicamente relevantes o clínicamente irrelevantes o no tan molestos. Y por otro lado, hay los anillos. No siempre la molestia es por la ametropía, porque muchas veces el paciente está corregido en su ametropía y aún así tiene molestias. Y esto se debe, o que como bien decís, tiene pupila grande que excede ampliamente la zona óptica del anillo, o los fenómenos refractivos prismáticos, ópticos prismáticos, que generan la base de los anillos. Entonces, por eso yo creo que es revolucionario también el corneal remodeling, porque estamos trabajando en una zona óptica de 8, que la zona óptica real del anillo, yo te digo que es con suerte de 4, con suerte. Entonces, permite al paciente hacer cualquier otro procedimiento refractivo con una zona óptica despejada. Porque muchas veces accedemos a una buena visión, me ha pasado a mí también, con post-implante de anillos, pero con una visión tubular. Entonces yo me pregunto dónde está la calidad visual de ese paciente. Agudeza visual, lo sabemos todos, no es cantidad, es cantidad y calidad. De acuerdo. Gracias, era eso, María. De nada, es un gusto, Carlos. Bueno, María José, te hemos ahorcado un poco con la cantidad de preguntas, pero eso muestra también la charla, qué cosa que eso es súper importante, ¿sí? Y claro. ¿Has usado los circunferenciales? No, lo estuve leyendo por ahí que lo preguntaron. No, porque empecé a retraerme con la indicación de anillos. Excelente. ¿Perdón? No, que digo que van muy bien para los conos centrales con esferas muy altas, van excelentes. Lo he escuchado. Sí, tú sabes que una de las opciones, igual porque mucha gente no tiene acceso todavía al corneal remodeling, ¿ya? Una de las opciones también interesantes es lo que decía Carlos del anillo circular. Y igual, son pacientes, por ejemplo, en el cual decimos la misma historia, ¿ya? Y le decimos, mire, usted viene por un trasplante, la córnea está transparente, vamos a colocarle este tipo de anillo, ver cuánto mejora, y si estamos a gusto, usted y yo, podemos quedarnos así y evitamos el trasplante. Es una alternativa también, y la verdad, como dice Carlos, aplanan casi 8 dioptrías, ¿sí? En la esfera solamente. Y y es realmente también una muy buena alternativa. Y si se combina con crosslinking, mucho más. Sí, la verdad que queratocon es un mundo, y ectasia es un mundo inmenso, ¿sí? Es como y la suerte que...
Y la suerte que realmente tenemos tantos juguetes ahora, tantas alternativas y gente tan realmente con tanta experiencia y que hacen bien las cosas como tú, María José, realmente. Y agradecer a todos. Yo creo que ya te quiero hacer descansar. Ya son las 7, que son las 9 para ti. Tienes Es que 4 ahora ahí que te... tengo que ir a preparar la cena. Así es. Y así que, bueno, primero abrimos ahí todos los micrófonos. Siempre te agradecemos muchísimo. ¿Sí? Gracias, gracias. ¿Ya? Un Esto, gusto vos sabés que me tenerte. siento como en mi casa cuando me Sí, invitan, así que, de verdad. eh, bueno, gente, entonces, ¿algún informe, alguna noticia? Déjame decir, por Sí. favor, que frente a la charla, cuando es un tema tan amplio, tan vasto, uno deja de poner cosas, pero quedo a entera disposición de toda información que tuve que resumir en honor al tiempo, de cosas que podían complementar los conceptos que vertí, pero no quería ni aburrirlos con tantos slides ni pasarme demasiado en tiempo, pero hay muchas cosas que si cabe duda o quieren complementarlo, me quedo a entera disposición en cualquier momento. Muchas Muchísimas gracias. gracias, José. Muchísimas gracias. Excelente charla. Y Gracias. bueno, para informarles, el día lunes, el exponente para el día lunes va a estar con nosotros el doctor José López, hablando sobre aplicaciones de femtosegundo y nuevos desarrollos que están viniendo en estas plataformas. Él tiene una experiencia buena con diferentes marcas de femtosegundo, entonces nos va a platicar lo que se está viniendo actualmente. ¿Vale? Sí, Y bueno, pues felicitaciones agradecerle por a todos. esta línea de webinars que están haciendo. Realmente los quiero felicitar porque tienen una audiencia impresionante, mucho impacto. Así que orgullosa de haber formado parte de esto. Muchísimas No, gracias por muchísimas estar gracias con a ti. nosotros. Es por speaker como tú, Presi. Así es. Flores, flores, flores. Eso. Es viernes. Ya, gente, gracias. María Hasta José, luego. gracias. Chao. Nos Chao. vemos, gracias. Adiós, gracias.